Buenos días. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la organización del Congreso Cineco la invitación para participar en esta plenaria. En este cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia de Conocimiento, que en esta edición se centra en experiencias innovadoras para el aprendizaje y para la construcción del conocimiento del futuro, daremos la plenaria que lleva por título Innovando en el aula de matemáticas. Participaremos en ella 3 profesores del área didáctica de la matemática de la Universidad Rey Juan Carlos, Ana Isabel Cid, Daniel Martín Cudero y Rocío Bedecip, que soy yo. Somos profesores de asignaturas de didáctica de las matemáticas en titulaciones de grado y de máster. Y a través de esta exposición queremos invitaros a conocer aspectos clave sobre la innovación educativa que se lleva a cabo en las titulaciones de educación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Para desarrollar esta plenaria seguiremos los puntos que podemos ver en esta slide. En primer lugar, abordaremos el tema que nos ocupa, el tema central de esta plenaria, que es la innovación en el aula de matemáticas. Y lo haremos mediante el análisis de ideas clave que forman y conforman este concepto de innovación y la acción de innovar, un paseo por las metodologías activas más utilizadas como herramientas a la hora de implementar experiencias de innovación en el aula y también tendencias que no son metodologías tan estandarizadas como las que están ya catalogadas, sino que son ideas que pueden servir para llevar a cabo ciertas experiencias de innovación en el aula en función de las necesidades y de la disponibilidad que cada profesor tenga. ¿Vale? Nos queremos centrar en este caso en la innovación en el aula de matemáticas en las titulaciones de educación, ¿vale? En el ámbito educativo. ¿Por qué? Y queremos justificarlo por la importancia que tiene de cara al desarrollo profesional de nuestros estudiantes universitarios del ámbito de educación. Estos futuros maestros y futuros profesores, además de conocer los aspectos teóricos de estas metodologías activas y de las tendencias en innovación, deben, es positivo que prueben como estudiantes cómo funciona esta innovación en el aula para que sean capaces de aplicarlo en su futuro desarrollo profesional de forma sencilla y natural y para que vean también la importancia que tiene la motivación y el dinamismo en el aula. Para ello explicaremos o contaremos experiencias que hemos desarrollado en el máster de formación del profesorado dentro de la especialidad de matemáticas dirigido a esos futuros profesores de secundaria y bachillerato y también en el grado en educación primaria, dirigido a esos futuros maestros de educación primaria. Por último, daremos unas breves pinceladas sobre la prospectiva en este tema. El futuro que viene, ¿cómo lo integramos? El futuro que viene, que el futuro ya está aquí. La inteligencia artificial, todos los avances tecnológicos, la necesidad de integrar la competencia digital en las aulas. No es en el futuro, sino que es ahora. Entonces, bueno, también queremos dejar un breve espacio para la reflexión. Hola, pues muchas gracias, Rocío. Voy a hacer yo ahora una presentación dando algunas pinceladas teóricas sobre la innovación en el aula de matemáticas. Algunas cosas que son específicas de matemáticas y otras que son más generales sobre innovación en educación. La educación matemática tradicionalmente se ha centrado en la transmisión de conocimientos y en la memorización de fórmulas, pero en los últimos años, en las últimas décadas, ha evolucionado hacia un enfoque más dinámico y participativo.
En este enfoque más dinámico, el aprendizaje se construye a partir de la exploración, la reflexión y la resolución de problemas. En este contexto, la innovación pedagógica juega un papel fundamental. Introduce nuevas metodologías que fomentan una enseñanza heurística. Según esto, los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico, desarrollan su capacidad de descubrimiento. Este cambio, además de enriquecer la experiencia de aprendizaje, también contribuye a transformar la actitud hacia las matemáticas, promoviendo actitudes más positivas, porque antes los estudiantes percibían las matemáticas como una disciplina casi inaccesible. Les parecía poco interesante, no era relevante para su vida cotidiana. Hemos oído muchas veces: ¿esto para qué me sirve? No lo voy a estudiar. Sin embargo, con las metodologías activas, ellos construyen su aprendizaje mediante algunas metodologías, como puede ser el aprendizaje basado en problemas. Ellos investigan, Flipped Classroom, la gamificación. El juego es muy importante en el aprendizaje de los alumnos en edad escolar, en edades tempranas. Y estas metodologías se ha visto que son muy efectivas, porque al involucrar a los estudiantes en actividades participativas, ellos se convierten en protagonistas y su aprendizaje es mucho más efectivo. La innovación es muy importante en este caso, sobre todo, como he comentado, pues también, aparte de para promover un aprendizaje significativo, para cambiar la actitud que tradicionalmente se ha tenido hacia las matemáticas. Además, todo esto está muy relacionado con la educación STEAM, en el ámbito STEAM, que son las siglas en inglés de las materias de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. La educación STEAM surge como una respuesta a la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más interdisciplinario y conectado. Es un mundo tecnológico. Por lo tanto, los estudiantes necesitan un aprendizaje contextualizado, motivador, y para ello les tenemos que preparar desde edades tempranas, no solo cuando ya han llegado a estudios superiores, a la universidad. Tenemos que formar a los docentes que van a transmitir esta enseñanza a los estudiantes en educación infantil, primaria o secundaria. La formación de los futuros docentes es fundamental para que puedan diseñar experiencias de aprendizaje integradas. Antes estudiaba las matemáticas totalmente descontextualizadas, ya lo hemos visto, muchas fórmulas, mucha teoría, demostraciones, ejercicios repetitivos. Entonces era muy difícil conectar las matemáticas con la vida cotidiana y con el mundo real, y sin embargo no necesitamos más que mirar alrededor para ver que matemáticas están en todas partes. Nos levantamos ya viendo matemáticas. Entonces hay que enseñar las matemáticas conectadas con la vida real, para que dejen de ser una materia totalmente abstracta y se convierta en una herramienta útil. Entonces, como he comentado, la formación en STEAM no solo enriquece la práctica pedagógica, sino que ayuda a los docentes a convertirse en agentes de cambio, a transformar sus aulas en espacios dinámicos, relevantes, para que las matemáticas dejen de ser abstractas. Conectado con todo lo anterior relacionado con esto, pues hay algunas cifras que merece la pena resaltar. Por ejemplo, comentar que en España hay aproximadamente 1.750.700 personas ocupadas en áreas STEM, según datos de la EPA. Eso parecen muchos trabajadores en áreas STEM, sin embargo, representan tan solo el 8,18% del total. Y de estos trabajadores es muy significativo el dato que solo el 27,25% de estos trabajadores son mujeres. Entonces hay una importante brecha de género y tenemos margen para cambiarlo y para igualar un poco estos porcentajes. Y esto tiene que empezar desde edades tempranas. Tenemos que fomentar las vocaciones STEAM no solo
En educación superior, como he dicho, hay muy pocas, se está incrementando el número de mujeres que llegan a la universidad en materias STEAM, pero todavía sigue siendo muy poca la presencia femenina en el mercado laboral. Por todo ello, todo lo anterior, lo resumo un poco en esta diapositiva. La formación de futuros profesores es fundamental para impulsar la educación STEAM de calidad. Esta educación tiene que empezar en el colegio, en los colegios, en edades tempranas. Debemos dotar a los docentes de un sólido conocimiento en todas las materias de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y tienen que estar familiarizados para ello con metodologías innovadoras, metodologías en las que se sustenta el aprendizaje STEAM. ¿Para qué? Para que ellas, pues para fomentar el aprendizaje activo, la resolución de problemas, la creatividad, integrar nuevas tecnologías en el aula, que sean activos. Es que tenemos que formar a estudiantes y a profesionales que sean capaces de seguir aprendiendo por sí mismos constantemente. No pueden dejar de aprender después de terminar sus estudios escolares o después de terminar un grado, porque como ya hemos visto en los últimos años, los avances tecnológicos son muy rápidos cada vez más. Ahora la inteligencia artificial está creando muchos puestos de trabajo y la inteligencia artificial, muchos trabajadores no han adquirido los conocimientos, por ejemplo, en el colegio, en educación secundaria, en educación superior. Por eso se tienen que ir formando poco a poco. Tenemos que formar profesionales que sean capaces, estudiantes, futuros profesionales que sean capaces de formarse y de aprender por sí mismos. Y para ello es necesario empezar por los docentes. Las metodologías activas en matemáticas son una pieza clave para potenciar la educación STEAM desde los colegios y también en la formación de futuros profesores. Estas metodologías incluyen enfoques muy diversos, algunos que son más específicos de matemáticas y otros generales, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, que se suele denominar con sus siglas, se conoce por las siglas ABP, aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas reales, también se conocen con las mismas siglas ABP, aula invertida, gamificación, aprendizaje basado en juegos o los paseos matemáticos. Todas estas metodologías fomentan un aprendizaje más participativo y significativo al conectar todo lo mencionado anteriormente con las metodologías, con estas. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino también destrezas y habilidades, desarrollan un pensamiento crítico, son más creativos, trabajan en grupo, colaborativos, y las metodologías activas lo que hacen es promover un aprendizaje global. Estas ayudan a los alumnos a entender cómo funciona el mundo real, cómo las disciplinas, las distintas disciplinas están conectadas con el mundo real. A continuación voy a hacer un breve recorrido por dos de ellas que son específicas de matemáticas, que se suelen utilizar, no son específicas de matemáticas, pero que tienen mucha aplicación en matemáticas y en las áreas STEAM, y que suelen conectar las matemáticas que se han estudiado de manera abstracta hasta ahora, pues con el mundo real. La primera de ellas son los paseos matemáticos. Los paseos matemáticos constituyen una excelente estrategia dentro de las metodologías activas para hacer que el aprendizaje de las matemáticas sea más dinámico, para que esté contextualizado y conocido y conectado con el mundo real, con el mundo exterior. Los paseos matemáticos consisten en llevar a los estudiantes a explorar el entorno más cercano. Y el entorno más cercano es la realidad. El entorno más cercano es su colegio, es su comunidad de vecinos, un espacio natural, el parque donde juegan. Se lleva a los estudiantes a los espacios cercanos para que identifiquen y analicen conceptos matemáticos en situaciones cotidianas.
Los paseos matemáticos ayudan a promover un aprendizaje activo y participativo. Los alumnos pueden aplicar los conocimientos que han visto previamente en el aula a contextos reales y además se fomentan habilidades como puede ser la observación, el razonamiento, la resolución de problemas. Se integran todas las actividades, si las integramos con un enfoque STEAM, los estudiantes ven cómo las matemáticas están presentes no solo de manera teórica, sino también de manera práctica con el entorno. Además se puede incorporar la tecnología, porque muchas veces se usa la tecnología para estos problemas, para resolver estas situaciones o para acercarnos a estas situaciones reales. Entonces, para diseñar un paseo matemático, el maestro, el profesor en formación, tiene que seguir una serie de pasos. El primer de ellos, además, diseñar un paseo matemático es una manera de hacer que las matemáticas sean más accesibles, más divertidas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Elegir una ubicación que tenga varios puntos de interés matemático. La geometría tiene muchas aplicaciones, o sea, los paseos matemáticos se utilizan mucho para estudiar geometría. En la arquitectura hay mucha geometría. Entonces, ¿qué pueden elegir? Pues pueden elegir un edificio histórico, un parque, plazas, monumentos. El profesor tiene que asegurarse que el recorrido sea seguro y accesible para todos los estudiantes. Tiene que definir los objetivos del paseo. ¿Qué conceptos matemáticos quiere que los estudiantes aprendan o refuercen? Por ejemplo, geometría, álgebra, medida. Identificar qué conocimientos previos tienen que tener los estudiantes y anticipar un poco las dificultades y errores con los que se pueden encontrar. Tiene que anticiparlos pues, para estar preparados para resolverlos. El diseño del paseo pasa por la planificación del recorrido y por las actividades que van a hacer en cada una de las paradas y en cada uno de los puntos de interés. Cada actividad tiene que estar relacionada con un concepto matemático específico. O sea, las distintas actividades, puede haber múltiples actividades, pero cada una de ellas tiene que estar relacionada con un concepto matemático específico. Y se deben asignar tareas, lo que digo, para cada punto del recorrido. Pues, ¿qué pueden incluir estas tareas? Resolver problemas, medir objetos, identificar formas geométricas, depende del nivel del alumno. También es necesario, cuando estamos preparando un paseo matemático, pues preparar los materiales necesarios, como pueden ser hojas de trabajo, las herramientas de medida, calculadoras, y después del paseo, dedicar tiempo a reflexionar sobre las dificultades que los estudiantes han encontrado. Pues el paseo tiene que ser algo muy dinámico y vivo, lo mismo que la enseñanza. No podemos planificar actividades y quedarnos en la implementación de esas actividades, porque siempre cualquier profesor, cualquier maestro, tiene que evaluar si la actividad se ha llevado a cabo como lo habíamos planificado o no lo habíamos planificado. Para diseñar un paseo matemático existen múltiples recursos y muchos de ellos son digitales. Por ejemplo, aquí se muestran algunos. MathCityMap es una plataforma que permite crear y compartir rutas matemáticas basadas en ubicaciones reales. Entonces, los profesores, hay una comunidad que ha diseñado rutas matemáticas y las ha incluido en esta plataforma para que otros profesores las puedan utilizar. Se puede utilizar GeoGebra también, que es una buena herramienta gratuita para explorar matemáticas y tiene muchas aplicaciones de geometría, es muy útil en geometría. Nos permite también trabajar con objetos en 3 dimensiones, GeoGebra en 3D. Pues en los dispositivos móviles, como puede ser el móvil, el teléfono o la tableta, son muy útiles y son esenciales para acceder a aplicaciones y recursos durante el paseo. El ordenador, porque hay veces que se complementan las actividades que se han realizado durante el paseo con actividades que teníamos ya o que se mandan para el aula, instrumentos de medida, calculadora, Google Maps, etc. Otra de las metodologías activas o de las experiencias que van a presentar mis compañeros, otra de las metodologías activas es el ABP, el aprendizaje basado en problemas.
El aprendizaje basado en problemas ha cobrado mucha importancia en los últimos años porque ha pasado de dar el protagonismo al estudiante en lugar del profesor. En esta metodología, en el ABP, el profesor es un guía del aprendizaje, pero no transmite conocimientos. Lo que sí que hace es estimular el aprendizaje autónomo. El estudiante es el que adquiere los conocimientos. Él es el que trabaja activamente de manera en grupo. Trabajan en grupo de manera autónoma. Al estudiante se le plantea un problema, al grupo se le plantea un problema y los estudiantes buscan, entienden, integran los conceptos teóricos que han visto en la asignatura para construir y complementar su conocimiento. Es diferente el aprendizaje basado en problemas, ABP, del aprendizaje tradicional. El aprendizaje tradicional es un aprendizaje lineal. El profesor presenta lo que el estudiante debe saber, el estudiante aprende la información y en el aprendizaje tradicional se presentan problemas para aplicar lo aprendido. Pero el profesor ya ha explicado todos los contenidos teóricos. Sin embargo, en el aprendizaje basado en problemas, este aprendizaje es más cíclico. Se presenta el problema, suele ser un problema abierto, el estudiante identifica qué necesita, qué conocimientos debe adquirir para resolver el problema, y va aprendiendo y va investigando él y adquiriendo nueva información, nuevos conocimientos para poder resolver el problema. Y durante la resolución de este problema pueden surgir otros problemas. Entonces es un ciclo abierto que puede tener fin o pueden seguir surgiendo problemas a lo largo de su aprendizaje. En la metodología ABP, un problema es cualquier cuestión planteada por el profesor, cualquier cuestión que exija la reflexión y la toma de decisiones por parte de los estudiantes que suelen trabajar en grupo. Los estudiantes deben tomar decisiones sobre las variables que intervienen en el problema, qué estrategias hay para su resolución, planificar la resolución y evaluar si el resultado responde a la pregunta que el profesor ha hecho o no. Son problemas siempre conectados con la realidad, siempre contextualizados. Problemas suelen ser abiertos, pueden contener más información de la necesaria, pero información que los estudiantes tienen que ser capaces de extraer. Para resolver un problema de ABP, pues siempre se suelen seguir las mismas fases. El grupo de estudiantes, los estudiantes tienen que leer y analizar el escenario del problema, realizar una lluvia de datos, identificar aquellos conocimientos que me van a servir para resolver lo que ya conocemos, que ya conoce el estudiante, hacer una lista de lo que no conoce, y de lo que necesita hacer para resolver el problema. Después, definir el problema con todos los pasos, obtener la información que necesita, investigar sobre los conocimientos que no tiene y resolver el problema, presentar los resultados. Durante estas etapas pueden surgir otros problemas y por eso siempre es cíclico. Luego tiene que comprobar que los resultados responden a la pregunta que nos ha hecho el profesor. Pues tanto los paseos matemáticos como el ABP, como el aprendizaje basado en problemas, son dos metodologías activas que se utilizan muchísimo en matemáticas. Y mis compañeros van a presentar algunas experiencias concretas que han llevado al aula. Doy paso a mis compañeros y muchas gracias. A continuación, hablaremos sobre una experiencia llevada a cabo en el aula de didáctica de las matemáticas del máster en formación del profesorado en la especialidad de matemáticas. Pero para empezar, debemos pensar qué requisitos son necesarios en España para ser profesor de educación secundaria, de bachillerato, de formación profesional y de idiomas. Por una parte, se requiere una titulación superior relacionada generalmente con la materia que se va a impartir. Por tanto, se presupone que los estudiantes de máster de profesorado tienen conocimientos sobre la materia que van a impartir, pero generalmente no provienen de titulaciones de educación y entonces necesitan una formación didáctica que complemente ese conocimiento de la materia.
y esto lo adquieren mediante la realización del máster en formación del profesorado en las universidades. En primer lugar, cabe destacar que esta experiencia innovadora tiene dos objetivos. Por una parte, dar a conocer una metodología activa concreta, que es el aprendizaje basado en problemas, y contribuir a que nuestros estudiantes, futuros profesores de secundaria y bachillerato, la incorporen a su docencia en el futuro. Y por otra parte también cubrir un poco ese gap que existe entre la teoría y la práctica en la mayoría de las titulaciones en el nivel universitario. En este caso, bueno, el esquema que podemos observar es el del itinerario formativo del máster en formación del profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos, dentro de la especialidad de matemáticas, en el que podemos observar que el total de créditos que tiene el máster que se desarrolla en un curso académico es de 60 créditos ECTS, y podemos ver la dedicación a los tipos de asignatura, de contenidos que se imparten. Tenemos asignaturas comunes a todas las especialidades, que serían 12 créditos ECTS en total, asignaturas propias de la especialidad, que son las asignaturas aplicadas más bien y enfocadas a la especialidad, que son las que se ven en azul más clarito. La asignatura de didáctica, que es una asignatura anual, didáctica de las matemáticas en este caso, es una asignatura anual de 9 créditos, y el espacio académico, digamos, dedicado a la parte práctica comprende 9 créditos de trabajo fin de máster y lo que son las prácticas externas, prácticas docentes reales, serían 15 créditos. Se realizan durante un periodo de aproximadamente 2 meses, 8 semanas, y en primer lugar, el primer cuatrimestre acuden a clase con normalidad. Luego, los 2 primeros meses del segundo cuatrimestre, los estudiantes están en prácticas, y al final de este segundo cuatrimestre se finaliza la impartición de la docencia digamos, en el centro, en la universidad. En la formación inicial del profesorado resulta crucial para mejorar la calidad educativa. Los futuros docentes se preparan a través de programas de formación, como se ven aquí, que combinan la teoría y la práctica. De esta forma, pues los estudiantes de máster realizan prácticas en los centros educativos que se le asignan para adquirir experiencia en el aula, para aplicar los conocimientos previos adquiridos durante el estudio del máster, en este caso sería durante el primer cuatrimestre, pero esta conexión de la teoría con la práctica se muestra a menudo insuficiente para los estudiantes, a los que les gustaría enfrentarse a situaciones reales que les permitan adquirir una mayor experiencia y tener contacto real con el aula. Asimismo, también resulta imprescindible que los futuros profesores tengan conocimientos sobre metodologías docentes innovadoras, también que desarrollen la competencia digital docente. El trabajo con metodologías activas ayuda no solo a obtener los beneficios de su aplicación en el aula del máster a la hora de estar estudiando, aprendiendo y aprendiendo a enseñar una asignatura o una materia concreta, sino que a los futuros profesores les ayuda a incorporarlas con mayor facilidad en el ejercicio de su profesión. Se presenta una experiencia en la que se pretende mostrar a los alumnos del máster en formación del profesorado cómo puede desarrollarse la enseñanza mediante la introducción de metodologías activas dentro del aula de matemáticas en un marco innovador. Para ello se da formación sobre estas metodologías docentes que se elijan y que han demostrado que producen buenos resultados. Por ejemplo, en este caso será el aprendizaje basado en problemas, y se pide a los alumnos del máster que elaboren actividades que podrán aplicar en centros educativos reales. Los objetivos de esta experiencia son, por una parte, formar a los estudiantes del máster no solamente en didáctica de las matemáticas, sino también en metodologías docentes activas. Incrementar ese contacto con la realidad educativa que afrontarán los futuros docentes y que es una constante demanda en este tipo de titulación, y también al llevar a cabo esta experiencia, al trasladarla a un centro educativo real con estudiantes de secundaria o de bachillerato, se pretende incrementar la motivación
de estos estudiantes de los centros educativos con los que se realiza la actividad y que también ellos participen dando el feedback a los futuros docentes, que son los estudiantes de máster. El itinerario de la experiencia ABP consta de las fases que se pueden observar en el esquema. En primer lugar, se explica la metodología ABP a los futuros docentes y estudiantes del máster y se reparten entre grupos, porque trabajarán en aprendizaje cooperativo, los contenidos sobre los que van a trabajar, sobre los que van a diseñar esos problemas que servirán para aplicar el ABP en el centro educativo real. En segundo lugar, en una segunda fase, trabajarán los estudiantes como decíamos, en aprendizaje cooperativo, tiempo de trabajo fuera del aula, diseñando esa propuesta de intervención en la que prepararán un problema sobre el tema que se le haya indicado. Luego vendrá una segunda sesión que será en el aula de la universidad con un primer feedback. Este trabajo se hace en coordinación con un centro educativo real o varios de educación secundaria y bachillerato, por tanto también se colabora con los profesores en activo de secundaria y bachillerato, que junto al profesor del máster, de la asignatura didáctica del máster, darán el feedback necesario sobre esta primera versión del problema diseñado por los grupos y en algunos casos ese problema estará perfecto para llevar al aula directamente y en otras ocasiones pues se podrán sugerir mejoras que los estudiantes podrán llevar a cabo o no. Con esa segunda entrega, en función de si ha sido necesario o no mejorarlo, se llevará ese problema en formato aprendizaje basado en problemas al centro. El profesor de secundaria o de bachillerato lo desarrollará en su aula, en las sesiones que hagan falta, normalmente son 2 sesiones, y los estudiantes de secundaria también trabajan en aprendizaje cooperativo, generalmente en grupos de 4. Una vez que se ha aplicado esa propuesta en el aula, el profesor de secundaria volverá a la universidad para, junto con el profesor del máster, dar ese segundo feedback, ese feedback final a los estudiantes en una tercera sesión de clase en las que se le explicará cómo se han desarrollado esa puesta en escena, esa puesta en marcha del problema que han creado ellos y también se les hará llegar y se les notificará y se les informará sobre la evaluación que los niños, los alumnos de secundaria han hecho sobre el problema que han tenido que resolver. A los estudiantes se les facilita una plantilla como esta que podemos observar en esta slide y en la siguiente. Y contiene diferentes aspectos que ayudan a los estudiantes de secundaria a estructurar la forma en la que desarrollarán ese problema, en la que se enfrentarán a ese problema. Este diseño de la propuesta de intervención que hacen nuestros estudiantes de máster debe tener estos 3 puntos que se recogen en la transparencia. Por una parte, una introducción en la que se introduce, valga la redundancia, ese problema de forma atractiva y motivadora. Hay que conseguir que entren en el juego, que entren en el tema. Luego se hace un planteamiento, se explica el problema y se formulan las preguntas y suele rematar con un epílogo que sirve para ampliar esa actividad. Es decir, se piden resolver determinadas preguntas o determinadas situaciones mediante investigación y mediante ampliación. Deben meterse en el tema para poder hacerlo. Esta sería la continuación de la plantilla en la que los estudiantes de secundaria solucionan el problema, indican las etapas y las fases o pasos que han seguido para resolver el
el problema, presentan los resultados y, muy importante, evalúan a sus compañeros y se evalúan a sí mismos. Es un trabajo que, además de desarrollar esa competencia matemática, desarrolla otros aspectos. Se incluyen a continuación algunas entregas de nuestros estudiantes de máster que fueron llevadas al centro educativo de educación secundaria, en este caso. Uno de ellos lleva por título Reparar mi velero. Nos introducen en la situación, nos dicen que el abuelo decidió regalar su arco velero a la persona protagonista, porque ya no puede salir a navegar y debe reparar determinadas partes, ¿no?, de este velero. Esto está pensado básicamente dirigido a contenidos geométricos, pero también tiene una parte que no hay que olvidar de cultura general. Por ejemplo, averiguar, investigar sobre qué parte del velero tenemos que reparar, porque no es vocabulario que se maneje frecuentemente. Entonces también tiene esa parte de investigación, el aprendizaje basado en problemas, que es importante. Este resultó ser un problema muy, muy bonito, que funcionó muy bien en el colegio, en este caso. Otro es de otro curso académico, El mejor arquitecto del reino, y en este caso nos dicen que estamos en el siglo XIII, nos levantamos una mañana y somos el mejor arquitecto del reino, que tenemos que diseñar un rosetón para la catedral. También es de contenido geométrico. Un tercer ejemplo es este ABP que lleva por título Conducir para sobrevivir, es sobre el tema de funciones y tiene que ver, pues como veis, con la Fórmula 1. Nos dan datos de determinadas carreras y se propone introducirse en el mundo de la Fórmula 1 para ser capaz de resolver las preguntas interpretando los resultados. A modo de conclusión y previo a los resultados que obtuvimos con la aplicación de esta experiencia, queríamos resaltar algunas aportaciones del aprendizaje basado en problemas, o sea, de la utilización del aprendizaje basado en problemas en el aula. Por una parte, contribuye al desarrollo de habilidades analíticas, fomenta que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas al enfrentarse a situaciones matemáticas complejas. Aprenden a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma activa, y esto es algo esencial en todos los ámbitos, y en una asignatura como matemáticas es aún más. Por otra parte, se desarrolla y se fomenta el aprendizaje contextualizado y significativo, porque los problemas que se utilizan en el ABP se basan en situaciones del mundo real, y entonces esto permite a los estudiantes la contextualización y el tomar sentido de esos conceptos matemáticos que están aprendiendo. Las matemáticas dejan de ser vistas como algo abstracto y se convierten en herramientas útiles para comprender y para resolver problemas prácticos. Los estudiantes tienden a estar más motivados cuando entienden la relevancia de lo que están aprendiendo. Por otra parte, se fomenta la autonomía, muy importante, porque el profesor ya no es un transmisor de conocimiento, sino que es un guía, y son los estudiantes los que determinan cuál es el ritmo de resolución del problema. Tienen que investigar, buscar soluciones, aplicar conceptos matemáticos por sí mismos, y esto ayuda a fomentar esa autonomía. Por otra parte, se desarrollan, por supuesto, habilidades de colaboración y trabajo en equipo, porque es una metodología que se suele aplicar en trabajo colaborativo, aprendizaje cooperativo. Entonces, se desarrollan esas habilidades de colaboración, de trabajo en equipo y también de comunicación. Asimismo, integra otras competencias, no solamente la competencia matemática, sino que, por ejemplo, se fomenta la habilidad de investigación, de análisis de datos, de argumentación, presentación. Se enlaza generalmente con contenidos de otras asignaturas, es una propuesta muy transversal en ese sentido. Muy importante es que se motiva a los estudiantes y se mejoran las actitudes hacia las matemáticas. Como decíamos antes, al ser más contextualizado, más real, se aprecia más la utilidad de las matemáticas, se incrementa el agrado, disminuye la ansiedad, aumenta la confianza, entonces las actitudes mejoran.
se pretende tener siempre una retroalimentación constante. El profesor está como presente como guía, entonces se la puede ir dando, pero además la comunicación entre los miembros de ese equipo es fluida y generalmente lo que uno no ve, el otro sí lo ve, y entonces se produce un proceso muy dinámico que hace que ellos mismos vayan percibiendo esa retroalimentación constante a la hora de desarrollar, de resolver el problema. Muy importante es que se consolida la teoría a través de la práctica. Matemáticas es una asignatura eminentemente práctica, como muchas otras, pero en este caso los estudiantes prefieren siempre esa vertiente práctica. Entonces, resulta muy interesante llevar al aula actividades de este tipo. Por otra parte, perdón, para terminar, se obtiene una evaluación integral y continua mediante la aplicación de la BP, no solamente por observación del profesor que es el guía, por la resolución en sí del problema, sino por la autoevaluación que hacen los estudiantes y la evaluación de los compañeros. Toman responsabilidad también en ese sentido, hablando de los estudiantes de secundaria y también de los estudiantes de máster. Es muy importante en ese caso también esa responsabilidad y esa autonomía que se potencia. Y para finalizar esta parte, hablaremos de algunos resultados de la aplicación de la experiencia del aprendizaje basado en problemas. Por una parte, dada la experiencia es valorada de forma muy positiva por parte de los estudiantes de máster, por lo que decíamos, porque se acerca, se supera ese gap existente entre teoría y práctica. Los estudiantes de máster reciben también una evaluación muy completa. Aplican los conocimientos teóricos que han ido adquiriendo. Se adaptan a la realidad del aula dentro de lo posible, es decir, es una actividad mucho más próxima a la realidad que la que se realiza dentro del aula sin ningún tipo de contacto con un centro educativo. Entonces, en este sentido, resulta muy enriquecedor. También se evalúa su competencia digital, su capacidad de investigar. Reciben un feedback realista sobre su desempeño como profesores dentro de lo que cabe, tanto por parte de un profesor en activo, que es muy importante para ellos, un profesor en activo de secundaria me refiero, es una evaluación muy, muy importante para ellos, y también a través del feedback que le dan los propios estudiantes de secundaria. Y en este caso es manifestación total del learning by doing, aprendiendo al hacer. Y muy importante también es este último resultado, que es que se da un cambio en la percepción del conocimiento necesario para ser profesor. Ya no solamente necesitas los conocimientos propios de la materia que vas a impartir o los conocimientos didácticos, sino que también son conscientes de que necesitan esos conocimientos sobre metodologías activas, sobre cómo aplicar innovación, sobre la importancia de llevar la innovación al aula. Muchas gracias. Doy paso con esto a Daniel Martín Cudero, que va a contar la experiencia que se ha desarrollado dentro del aula, en este caso de educación primaria, del grado de educación primaria. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los asistentes a este congreso en el que pues, un año más hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro trabajo a todos los docentes en ejercicio, futuros docentes, investigadores en educación o cualquier persona interesada en la innovación docente y en la educación y transferencia del conocimiento. En este caso, yo os voy a contar un poco a modo de resumen algunas de las experiencias llevadas a cabo en la asignatura Matemáticas y su didáctica 3 del grado en Educación Primaria de la Universidad Rey Juan Carlos durante el primer cuatrimestre de este curso académico 2024-2025. En concreto, estas experiencias están enmarcadas dentro de 5 temas centrales, que son la educación STEM o STEAM, si incluimos la parte artística, las matemáticas de la vida cotidiana, las matemáticas fuera del aula, el aprendizaje basado en juegos, no gamificación, cuidado, que son conceptos totalmente distintos, y el uso de origami en educación matemática. Bien, la asignatura de matemáticas y su didáctica 3, ¿vale? Se compone de dos grandes bloques. Por un lado, un bloque de estadística y probabilidad en el que se ven nociones de conjuntos y combinatoria.
Se hacen estimaciones, experimentación, se trabaja con la regla de Laplace, cálculo de probabilidades, juegos con urnas, dados, etc. Se estudian también las variables cualitativas y cuantitativas, se realizan tablas y gráficos estadísticos con datos reales y se calcula la media, moda, mediana y desviación típica de datos cuantitativos. Por otro lado, está el bloque de geometría, en el que se estudian la medida y las transformaciones geométricas. En particular, pues se trabaja con magnitudes fundamentales y derivadas, se calculan perímetros y áreas de figuras planas, áreas y volúmenes, de cuerpos geométricos en este caso, y se estudian las transformaciones típicas de figuras planas, como la traslación, el giro, la simetría central, la homotecia o la composición de varios de estos movimientos. La primera experiencia de la que os voy a hablar se basa en el trabajo grupal de la asignatura, ¿vale? En Matemáticas y su didáctica 3, los estudiantes por grupos pues deben realizar un trabajo grupal sobre didáctica de las matemáticas en educación primaria, ¿vale? Este año yo les propuse diseñar 4 actividades cuyos temas centrales tenían que ser la educación STEAM, las matemáticas fuera del aula, las matemáticas de la vida cotidiana y el aprendizaje basado en juegos. En cuanto a educación STEAM, los estudiantes pues, tuvieron que diseñar una actividad en la que tenían que aplicar los conceptos vistos en la asignatura que estuvieran involucrados obviamente en la práctica STEAM. Es decir, actividades en las que se tengan que hacer uso de conceptos geométricos, de medida, estadísticos o probabilísticos para explicar algún fenómeno científico, tecnológico o artístico. En cuanto a las matemáticas fuera del aula, diseñaron una actividad con el objetivo de analizar y modelar objetos de su entorno, bien sea en la calle, en el patio del colegio, un parque, un museo, etc. Lo más habitual aquí es, por ejemplo, pues calcular el área de baldosados en la calle, el volumen de fuentes, etc. En lo que respecta a las matemáticas de la vida cotidiana, la actividad diseñada pues, tendría que ir encaminada a explicar fenómenos o comportamientos que suceden en la vida diaria de los estudiantes. Por ejemplo, en la cocina, en el supermercado, etc. Por último, con el aprendizaje basado en juegos, ¿vale? Lo que se busca es pues, utilizar juegos ya conocidos y llevarlos al aula de matemáticas en forma de actividad. Como en todo diseño de una propuesta didáctica, pues tuvieron que incluir el contexto, contenidos, competencias clave y específicas, objetivos generales, metodología, criterios o rúbricas de evaluación, recursos necesarios, materiales o tecnológicos, indicar la manera en la que el profesor interviene durante la actividad, comentar qué dificultades podrían tener los estudiantes durante la intervención, los errores que podrían cometer, cómo solucionarlos, etc. Como condiciones únicamente se les exigió que debían tocar todos los contenidos de los 4 temas de los que consta la asignatura y que los cursos de aplicación debían ser variados, ¿vale? Se deberían proponer actividades para los 3 ciclos de educación primaria obligatoriamente, es decir, podrían ser 3 de las actividades para cada uno de los 3 ciclos y la 4ª actividad para el que ellos eligieran. Pues ahora vamos a lo realmente divertido de esta ponencia, pues que son las propuestas que diseñaron los estudiantes, ¿no? Un poco de todo, actividades poco creativas y ya muy utilizadas, pues es decir, actividades en las que hubo poca innovación, y actividades pues, que realmente lograron con creces el objetivo de la experiencia, que era, por supuesto, innovar, pues, crear algo novedoso, poco utilizado en el aula. El primer ejemplo lo diseñaron Sara, Aitor, Pablo, Virginia e Iván. ¿Vale? El tema central fue el aprendizaje basado en juegos, para ser aplicado en los cursos de tercer ciclo de educación primaria, y en la actividad en concreto se trataron conceptos de probabilidad. Llamaron a la actividad el juego de la oca pirata. Os podéis imaginar ya un poco de qué va a ir la actividad, ¿no? Ellos crearon un tablero similar al juego de la oca, tradicional. Las ocas fueron sustituidas por cofres, mientras que el laberinto y la calavera sí que los mantuvieron. Prepararon una serie de tarjetas azules y blancas con preguntas sobre probabilidad. Las blancas eran prácticas, totalmente prácticas, y las azules eran teóricas.
Si se caía en una casilla blanca, se cogía una tarjeta blanca y se leía la pregunta. Si acertaban, pues podían volver a tirar y si fallaban, se quedaban, en este caso, un turno sin jugar. Si caían en la casilla azul, se leía una tarjeta azul y se repetía el proceso. Aquí os he puesto algunos ejemplos de las tarjetas que preparar. Como veis, se trata de un juego divertido, motivador y al mismo tiempo pues, que sirve para repasar conceptos tanto teóricos como prácticos de probabilidad. ¿Vale? En este caso no es algo muy novedoso, pero sí es algo que suele funcionar bastante bien. La siguiente actividad que os presento la diseñaron Mónica, Lorena, Alejandro Ruiz y Alejandro Monedero. Con ella se trabajaron pues, las matemáticas fuera del aula, las matemáticas de la vida cotidiana y la educación STEM. Está enfocada para el segundo curso de educación primaria y se trabajaron conceptos de estadística y probabilidad. Para la actividad que propusieron, sí es importante que el maestro se cerciore de que en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza el maestro ya ha explicado cómo se clasifican los árboles, porque es algo que va a ser necesario para llevar a cabo la actividad que ahora os explico a continuación. Fijaros, ellos proponen realizar una excursión con todo el alumnado de la clase al parque más cercano del centro escolar. Se les facilita una ficha de registro en la que los alumnos por grupos pues deben anotar el número de árboles totales que hay en el parque y de estos árboles decir cuántos tienen hojas simples o compuestas y hojas caducas o perennes. Una vez hayan recogido los datos, pues deberán rellenar la tabla de contingencia que también se la facilita el maestro y comparar sus resultados con las de los demás estudiantes, ¿vale? Se les pregunta, por ejemplo, por cuál es la variable de estudio, de qué tipo es esta variable, o también qué hoja es la que más se repite para introducirles en el concepto de moda, ¿vale? Como podéis observar, pues se trabajan conceptos matemáticos de manera transversal con conceptos de naturales, fomentando la práctica STEM y también pues es algo que se encuentra en su vida diaria, ¿no? Una actividad pues realmente innovadora. La siguiente actividad se titula Gira y Gana y la diseñaron Paula, Marta, Laura, Cristina y Lucía. Está diseñada para el primer ciclo de educación primaria, específicamente para los alumnos de segundo curso, y en ella quisieron trabajar pues, el bloque de probabilidad, abordando como tema central las matemáticas en la vida cotidiana y también un poco el aprendizaje basado en juegos. Es importante decir aquí que todas las actividades que diseñaron, las 4 actividades del trabajo grupal, estuvieron contextualizadas en una feria, ¿vale? En este caso concreto, pues se introduce el concepto de ruleta, ¿vale? Pues el típico juego de girar una ruleta y ganar algún premio si la ruleta se para en una casilla, pues con recompensa, o no ganar nada si por el contrario la ruleta se paraba en una casilla sin premio. El modo en el que ellas presentaron la actividad fue el siguiente, fijaros. Un alumno tiene la oportunidad de tirar una sola vez de la ruleta y se le otorgará, en cada caso, un flashcard o tarjeta educativa con el premio que corresponda. Y en caso de caer en una casilla sin premio, pues el alumno obtendrá un flashcard con una X. A medida que los alumnos tiren de la ruleta, el resto, de manera individual, deberá completar una ficha con el premio que le va tocando a cada compañero. El objetivo aquí pues, será, por un lado, construir un diagrama de barras con las tarjetas de cada niño y resolver una serie de preguntas que se les planteaban. Por ejemplo, entre ellas se encuentran, ¿es posible que toque un juego de mesa si se tira de la ruleta? ¿Es seguro que toque la PlayStation 5? ¿Cómo son estos sucesos? ¿No? Pues por ejemplo, aquí tendrían que decir pues que toque la Play 5 no es un suceso seguro, sino que es un suceso probable, porque para que sea seguro todas las opciones de la ruleta tendrían que ser una Play y no es el caso. Y que toque un juego de mesa pues es un suceso imposible porque entre las opciones no se encuentra el juego de mesa, ¿no? También se les hace otras preguntas como ¿qué es más probable, que toque la Play o un caramelo? ¿Qué es más probable, que toque un helado o una Coca-Cola? ¿No?
Como veis, pues aquí es un juego sencillo, pero ideal para introducir estos conceptos de diagrama de barras y sobre todo sucesos probabilísticos. Vale, seguimos con el mismo grupo y la misma temática de la feria, pero esta vez la actividad está diseñada para el segundo ciclo de educación primaria, más concretamente para los alumnos de cuarto curso. El tema elegido fue la medida y la metodología el aprendizaje basado en juegos. Esta actividad pues está dividida en 4 estaciones, ¿vale? Por las que irán pasando todos los niños en grupos de 4 o 5 personas. En cada estación habrá un juego de feria distinto, de forma que los grupos pues deberán competir entre sí. Estas estaciones eran el lanzamiento de saco, tiro a la lata, el mini baloncesto y el lanzamiento de aros. Ellas lo plantearon de la siguiente manera. Por cada enunciado deberán responder 2 preguntas relacionadas entre sí. Aquí os pongo las preguntas que ellas diseñaron para la actividad, ¿vale? Para que les echéis un vistazo. Si aciertan ambas preguntas, cada equipo tendrá 3 tiradas en el juego en el que se encuentran, ¿vale? Si se encuentran en el mini baloncesto, pues, y aciertan las 2 preguntas correspondientes, pues tendrán 3 tiradas en el juego. Si fallan alguna, solo alguna de las 2, ¿vale? Tendrán 2 tiradas. Y si no aciertan ninguna, solo tendrán una tirada, ¿vale? Cada uno de los juegos en cada estación pues tendrá varios sitios distintos a los que apuntar para lanzar los objetos, ¿vale? De manera que el rango de puntos que se podrá obtener en cada tirada será desde 5 puntos hasta 20, ¿vale? Es decir, si un equipo consigue acertar las 2 preguntas y encesta los 3 tiros en la mayor puntuación, sumará 60 puntos. Por consiguiente, en este juego ganará el equipo que más puntos haya obtenido en total al terminar pues, la sesión. Al final de cada ronda, un representante de cada grupo, ¿vale? Irá anotando las puntuaciones en la pizarra con la supervisión del maestro, de tal forma que también practiquen tanto la suma como la multiplicación, ¿vale? Como veis, pues esta actividad y la anterior también pues son actividades realmente completas, novedosas, divertidas y bueno, estas chicas en concreto realizaron un trabajo excepcional, la verdad. Además, algo a destacar es que todos estos juegos, incluida la ruleta de la actividad anterior, los hicieron a mano, o sea, con todo lo que esto conlleva. Sin duda, pues fue un buen trabajo. Otra de las ideas que me pareció muy, muy innovadora fue la que propusieron Rebeca, Teresa, Desiré, Celia, María José y Álvaro. Se centraron en las matemáticas fuera del aula y diseñaron una actividad para tercer ciclo de educación primaria en la que trataron las transformaciones geométricas, ¿vale? Su idea fue que los niños hicieran fotos del alumbrado navideño, pues en las que encontraran algún tipo de transformación geométrica, para luego compartirlas en clase y hacer un álbum matemático grupal con todas las fotos y el trazado de la transformación, ¿no? En este caso, pues los componentes del grupo hicieron una ruta fotográfica por la zona centro de Madrid y captaron las siguientes fotos que aquí os he puesto, ¿vale? Fijaros como por ejemplo en la foto de la izquierda hay una homotecia clara entre las estrellas, ¿vale? O en la foto de la derecha hay una simetría central. Aquí tenemos otros dos ejemplos más, por ejemplo, una traslación entre los 2 primeros camellos y una simetría axial o reflexión en la figura de la derecha con los renos. O sea, me parece súper divertido y una forma diferente de hacer matemáticas y que sin duda sirve para que los niños pues vean que las matemáticas están por todos lados. Por último, os traigo una actividad diseñada por María, Daniel, Rocío, Leticia, Cecilia y Clara para segundo ciclo de educación primaria y en la que trabajaron conceptos de medida y geometría dentro de la práctica STEAM.
Esta vez aquí incluimos la A de arte porque el objetivo era construir un puente con palitos de lado o bloques de colores de construcción. Os leo un trocito de cómo organizaron la actividad para ponerlo en contexto. Decían, se les dirá a los estudiantes que son arquitectos muy importantes y que tienen que construir un puente sobre un río para salvar a la gente de una posible catástrofe y que solo ellos pueden hacerlo. Para elaborar el puente tenéis que conocer las medidas y calcular la probabilidad de éxito para que todo el mundo pueda salvarse. Como el puente será muy largo, dividiremos a la clase en grupos de trabajo de 4 o 5 personas para que cada grupo de trabajo elabore su propio puente. ¿Vale? Pues, en fin, estos son solo algunos ejemplos, ¿vale? Pero sin duda todos trabajaron de manera excepcional, todo hay que decirlo. Así que desde aquí felicidades a todos por el gran trabajo que hicieron. Bueno, ahora pasamos a una segunda experiencia que también realizamos durante el curso 2024-2025 en el primer cuatrimestre. También en la asignatura de Matemáticas y su didáctica 3 del grado en Educación Primaria, ¿vale? Que he titulado Calculando perímetros, áreas y volúmenes en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Os pongo un poco en contexto, ¿vale? En la asignatura, ¿vale? Aparte del trabajo grupal, pues hay una parte de desarrollo de actividades de aula en la que los estudiantes pues trabajan por grupos, supuestos que el docente, en este caso yo, pues les propongo para que se pongan en la piel de los estudiantes de primaria, ¿no? Concretamente en este curso, una de las actividades se centró en matemáticas fuera del aula, en la que tuvieron que salir al campus y realizar una serie de medidas con la cinta métrica, pues para calcular perímetros, áreas y volúmenes. En concreto, pues tuvieron que calcular el área y el volumen de dos fuentes que tiene el campus, marcadas en la imagen de la izquierda como fuente 1 y fuente 2, y la cantidad de agua en litros que como máximo podrían contener ambas fuentes, ¿vale? Pues aparte de trabajar con áreas y volúmenes, pues también se trabajó con cambios de unidades y factores de conversión. Por otro lado, de la fuente 4 de la imagen de la derecha, pues tuvieron que calcular el perímetro de los cuatro arcos que componen la fuente. Tuvieron que calcular también el área de una zona embaldosada, cuadriculada que hay en la imagen que está marcada con el número 5, ¿vale? Bueno, en fin, fue algo muy divertido y que los estudiantes pues creo que valoraron muy positivamente. Bueno, aquí podéis ver cómo estaban midiendo los estudiantes. Bueno, también me pude fijar en la flexibilidad matemática de cada uno, porque, por ejemplo, algunos estudiantes trabajaron con pasos, es decir, midieron la longitud de un paso y contaban los pasos para ir midiendo, y otros, por ejemplo, pues decidieron ir empalmando la cinta métrica. En fin, muy divertido. Y bueno, luego una vez ya recogidos todos los datos, todas las mediciones, pues en clase hicieron sus croquis y bueno, realizaron los cálculos que se les pedían. Aquí os pongo un ejemplo de uno de los grupos. Y bueno, la última experiencia que os presento aquí es sobre el uso del origami o la papiroflexia en educación primaria. Tuve la oportunidad este curso de impartir dos talleres de formación en la Universidad Rey Juan Carlos, uno por la Semana de la Cultura y otro por la Semana de la Ciencia, sobre la práctica del origami educativo. Participaron no solo estudiantes de mi clase, sino también estudiantes de otros grupos de la asignatura de Matemáticas 3 y también estudiantes del máster de profesorado. En concreto, en los talleres pues, se realizaron figuras geométricas planas mediante el doblado de papel, cuerpos geométricos, también se trabajaron con conceptos de aritmética, progresiones geométricas, e incluso se dieron algunas pinceladas de divulgación, no sé, estuvo la verdad que bastante interesante. Y yo creo que es una actividad bastante motivadora para los estudiantes y que realmente sirve para aumentar la actitud matemática de los mismos.
Aquí os dejo algunas fotillos de lo que fueron los talleres. Si hay algún interesado, seguramente se va a implantar el nuevo curso académico, así que estaros atentos por si queréis apuntaros, ¿vale? Y por último, y para cerrar ya esta ponencia, me gustaría hacer una reflexión con mis compañeras y con todos los que estáis siguiendo esta plenaria, compañeros, asistentes al Congreso, cualquier otra persona interesada en la innovación educativa, sobre cuál es el futuro de la innovación educativa. Está muy bien todo lo que proponemos en las aulas, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, escape rooms, rutas matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Sin duda es una herramienta que ha venido para quedarse y, por supuesto, como docentes tenemos que adaptarnos a ella, no nos queda otra. No podemos impedir que los estudiantes la usen, pero lo que sí podemos decirles es cómo han de usarla, ¿no? No se trata solo de incorporar tecnología por novedad o por conveniencia en el aula, sino de repensar qué significa enseñar y aprender matemáticas en un mundo donde las respuestas pues, pueden ser generadas al instante, ¿no? A este respecto me planteo las siguientes preguntas. ¿Estamos enseñando a los estudiantes solo a resolver ejercicios tipo o también les estamos enseñando a pensar críticamente? ¿Estamos fomentando la comprensión? Con esto me refiero a dos riesgos principales que pueden surgir si no se introduce la inteligencia artificial en la educación de forma cuidadosa y consciente, ¿vale? Primero, la desigualdad en el acceso. No todos los estudiantes, centros educativos o comunidades educativas tienen el mismo acceso a la tecnología. Si la inteligencia artificial se convierte en una herramienta central de la enseñanza, quienes no tengan dispositivos adecuados, buena conexión a Internet o recursos técnicos podrían quedar claramente en desventaja. Es decir, la brecha digital podría convertirse también en una brecha educativa, ¿vale? Y segundo, sustituir la enseñanza reflexiva, ¿vale? La inteligencia artificial es poderosa resolviendo problemas o explicando incluso los pasos a seguir, pero lo que no puede, al menos hoy, es reemplazar la profundidad del diálogo pedagógico. Es decir, la comprensión humana o la construcción de sentido que se da entre el docente y el alumno, esa relación docente-discente que es tan importante, ¿no?, en la enseñanza. Entonces, si usamos la inteligencia artificial como un sustituto del pensamiento docente, ¿vale?, podríamos incluso empobrecer el proceso de aprendizaje, en lugar de fomentar el razonamiento, la curiosidad y la reflexión, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo en esto o qué opináis al respecto. Pero bueno, para ello os dejo aquí unas preguntas, son 3 cuestiones para reflexionar y que podamos debatir entre nosotros, aparte de, por supuesto, sobre todo lo que se ha dicho en esta plenaria. En fin, sobre lo que queráis, ¿vale? Y bueno, con esto, tanto mis compañeras Ana, Rocío como yo nos despedimos, no sin antes pues dar las gracias a todos los participantes al Congreso por la atención recibida, ¿vale? Esperamos que les haya parecido interesante, ¿vale? Y que haya sido de su agrado. Y nada, cualquier duda o sugerencia que creáis que pueda ser interesante aportar a esta plenaria, pues será totalmente bienvenida. Y eso es todo. Un cordial saludo. Gracias.